Lo que vamos a ver hoy va a ser el convertidor ahora del tipo boost. Vamos a modelarlo básicamente todo. Bueno, más bien el objetivo es obtener su punto de operación y sus expresiones para rizos en corriente del inductor y rizos en voltaje del capacitor. El día de mañana se trae en su laptop porque vamos a simular el buck y el boost con cálculos de rizos y casos específicos. Entonces estas simulaciones pues básicamente son las buenas, ¿verdad? Y son pues las que pido de tarea en sí. Es para que mañana se traigan su laptop. Si no tienen el MATLAB, pues ahí lo tengo yo. Yo tengo el reciente, vienen cambiadas ahí el lugar de los elementos, pero pues bueno, ahí lo vamos haciendo. Entonces ahorita para pues obtener el punto de operación rápido. La mecánica que vamos a ver este convertidor va a ser la misma que vamos a ver con el buck boost. Entonces, pues para que se la aprendan. Entonces pónganle ahí convertidor DC boost o elevador. Entonces ese convertidor vamos a poner vamos a dibujarlo. Es una fuente de voltaje de entrada, un inductor, por aquí va el diodo y aquí va el capacitor y por acá tenemos la carga y de aquí ¿cómo lo ponemos? Perdón. Bueno, vamos a omitir este diodo y vamos a verlo de la siguiente forma. Vamos a poner el switch aquí y acá. Posición 1 y posición 0. Este va a ser el interruptor S. Así. Lo que pasa es que todavía no les digo cómo este interruptor de doble polo representarlo con un interruptor y con un diodo. Entonces por lo pronto así lo tomamos. Vamos a ponerle la capacitancia y esta es la resistencia. El inductor tiene esta polaridad. Entonces, bueno, de aquí a acá tenemos el convertidor. Esta es la fuente y esta es la carga. Igual las mismas restricciones. La terminal S solo está conectada al nodo 1 o el 0. No puede estar flotando. ¿Sí? Acá también en la salida vamos a llamarle menos VO. Ese más menos VO pues es igual al voltaje del capacitor. Gracias. ¿Sí? Que ahí está, voltaje de entrada, voltaje de salida y una carga en la resistencia. Entonces el primer paso es, vamos a ponerle por ahí, todo este procedimiento para diseñar el convertidor. Vamos a ponerle paso 1, le ponemos analizar los dos circuitos resultantes de S. ¿Sí? Ok, entonces vamos con ese primero.
Y le ponemos para S igual a 1, o sea, quiere decir que este interruptor está conectado al polo 1, ¿ah? Aquí, nada más. Esto es lo que queremos decir, que esta vez está conectado aquí. ¿Qué circuito obtenemos allí? Bueno, pues obtenemos más o menos, esta es la fuente BI, que esta fuente está conectada a este inductor, así de esta forma, y que por acá tenemos el capacitor y la carga. Hay que respetar siempre cómo pusimos las polaridades de los elementos, ¿ah? Entonces este es el circuito resultante. Este de aquí fácilmente, si saben pues cómo se obtiene, ¿ah? Entonces el primer paso cuando les damos o cuando se les da un convertidor es analizar las posiciones de los circuitos resultantes. Y vamos a aplicar lo que sabemos: sumatorias de voltajes debe ser igual a 0, ¿sí? Entonces vamos a sumar esto. Quiere decir que el voltaje de la fuente menos el voltaje en el inductor tiene que ser igual a 0, ¿sí? Y el voltaje en un inductor sabemos que es la inductancia por la derivada de su corriente en el tiempo, ¿ah? Muy bien, entonces esto quiere decir que la derivada, para el caso 1, la derivada de la corriente en el inductor en el tiempo es igual a BI sobre L, ¿sí? Muy bien, a este la vamos a llamar 1A. Esta es la ecuación 1A. Y luego vamos a aplicar sumatoria de corrientes. Esto debe ser igual a 0. Y vamos a sumar las corrientes que pasa por aquí. Aquí pasa una IC y acá pasa una IR, ¿sí? Y las dos entran a ese nodo. Quiere decir que menos IC menos IR tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, la corriente en el capacitor, nosotros sabemos que es la capacitancia por la derivada de su voltaje en el tiempo, ¿ah? Y también sabemos que la corriente en la resistencia es el voltaje de esa resistencia, que es el voltaje del capacitor, entre la misma resistencia, ¿sí? Todo eso sí lo conocemos. Bueno, entonces despejando la diferencial, nosotros obtenemos lo siguiente, que la derivada del voltaje en el capacitor, sí, con razón se veía chiquito, va a ser igual a menos VC de T sobre R. O sea, el voltaje en esta resistencia, ¿eh? Aquí tenemos un voltaje VC o VO, ¿eh? El voltaje de salida, el voltaje del capacitor, pues es el mismo voltaje. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Ah, aquí me falta agregarle la C por R, ¿sí? Por esta capacitancia. Entonces la vamos a llamar 2A. Y ya son las únicas expresiones diferenciales que tenemos para este circuito. Y luego nos vamos para el caso 2. O sea, ya que obtuvimos estas ecuaciones, vamos para cuando S es 0. ¿Ah? O sea, cuando el interruptor S está conectado aquí a 0. Vamos a ver qué circuito tenemos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues vamos a obtener el circuito. Esta es la fuente BI. Y luego viene aquí el inductor L. Y luego aquí estaría el capacitor. Y acá estaría la carga. Y acá pues obviamente estaría el voltaje de salida o el voltaje del capacitor.
Entonces este circuito, ¿sí saben de dónde salió pues, ah? Sí. Bueno, entonces hay que ubicar bien estas terminales. Entonces analizamos igual, aplicamos exactamente lo mismo. Sumatoria de voltajes debe ser igual a 0. ¿Qué voltajes voy a sumar? El voltaje de la fuente menos el voltaje del inductor menos el voltaje en el capacitor tiene que ser igual a 0. Esto aquí también saben de dónde sale, ¿ah? Igual, el voltaje en el inductor pues es la inductancia por la derivada de su corriente en el tiempo por dt, ¿ah? Por lo que la diferencial, ¿cómo quedaría? La derivada de la corriente en el inductor en el tiempo, ¿ah? Sería igual a BI menos BC sobre L. Despejando la diferencial y sustituyendo. A esta le vamos a poner 1B. ¿Ah? Y luego vamos con la sumatoria de corrientes. Aquí viene IL, aquí viene IC y por aquí pasa IR, la corriente de carga. Entonces ahora aplicamos sumatoria de corrientes, debe ser igual a 0. Pues resulta que la IL que entra a este nodo menos la IC que sale menos la IR que también sale debe de ser igual a 0. ¿Y la corriente en un capacitor qué es? La corriente en un capacitor es la capacitancia por la derivada de su voltaje en el tiempo. ¿Ah? Está la diferencial. Entonces si sustituimos IC por este diferencial y despejamos la diferencial, nos quedaría que la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo pues es igual a IL menos IR. Y aquí también hay que especificar que IR pues es el voltaje en el capacitor o el voltaje de salida entre la resistencia. Entonces acá le ponemos BC sobre R y todo esto entre C, ¿no? Ya a este le ponemos 2B. Entonces son los únicos estados posibles que tenemos de este convertidor. Y ya obtuvimos 1A, 2A, 1B, 2B. A pues para el caso de S1 y B pues para el caso de S0, de estos dos circuitos. Entonces hasta aquí es básico. Tenemos los circuitos y obtenemos sus derivadas, sumando voltajes, sumando corrientes. ¿Va? Muy bien. Ahora vamos a el paso 2, vamos a ponerle por ahí. Ya que sacamos estas expresiones, que es lo primerito del paso 2. Vamos a ponerle aplicar aproximación de rizo pequeño. Ya explicamos en otras clases pues qué era esta cuestión del rizo pequeño. Para aplicarlo vamos a hacer una tablita, ¿sí? La tablita que vamos a hacer es la siguiente. Aquí vamos a tener una columna con S. Y en la columna de S vamos a tener pues 1 y 0, ¿verdad? Que son los dos posibles por ahí estados. Y luego vamos a tener nosotros aquí el voltaje en el inductor, pues que sabemos que es la inductancia por la derivada de su corriente en el tiempo. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener ese voltaje y vamos a tener por acá la corriente en el capacitor, que sabemos que es la capacitancia por la derivada de su voltaje con respecto al tiempo. Ahí está. Vean ustedes que yo especifiqué acá la división entre la inductancia, nada más para evidenciar que estos son pendientes, son pendientes. Y como estamos, bueno, de hecho ahorita no sabemos, hasta este punto no sabemos si este convertidor eleva, reduce o eleva o reduce. O sea, obviamente, pues bueno, es el boost, pero ¿cómo lo confirmamos? Hay que hacer este procedimiento para saber qué operación hace este convertidor. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos nosotros esto así. De hecho, estas expresiones, pues podemos factorizar acá la C y dejarla para acá,
Y ya quedaría pues así de esta forma. De hecho las voy a poner aquí al ladito. Voy a ponerlas con este azul. Tengo la expresión 1A. ¿Sí se ve? No, aquí con azul. 1A es la inductancia por la derivada de la corriente en el tiempo es igual a VI. Y luego 1B es la inductancia por la derivada de la corriente en dt es igual a esa expresión que tengo aquí, VI menos VC. VI menos VC. La L, si se fijan, la tengo acá multiplicando a la derivada. O sea, esta nada más pues la tengo acá. Es lo mismo, nada más. Y luego tengo la expresión 2A. La expresión 2A es la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Y 2A es VC sobre R. VC sobre R. Y la ecuación 2B que tenemos por allá es la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Y teníamos que esto es IL menos VC sobre R. IL menos VC sobre R. ¿Sí? Bueno, cuando aplicamos nosotros aproximación de rizo pequeño, acuérdense que estas minúsculas son funciones que son igual a un voltaje de directa más un voltaje de directa más un voltaje de rizado. Si nosotros consideramos que el rizado es muy pequeño, nos quedamos nada más con la parte de directa, o sea, estas se vuelven constantes. Y al aplicar aproximación de rizo pequeño, las ponemos ahora con mayúsculas, Este sería BI y aquí sería BI menos VC. Ya las pongo con mayúsculas, yo ya estas dos expresiones, para S1 y para S0, me quedo nada más con la parte constante, que es aplicar aproximación de rizo pequeño. Y lo mismo para la derivada del voltaje en el capacitor. Acá yo tendría BC sobre R con mayúsculas y aquí tendría IL menos BC sobre R. ¿Sí? Me estoy quedando con todas las partes de directa, entonces ya todas son constantes. Primero, las derivadas con minúsculas porque son funciones. Y luego aproximación de rizo pequeño es esta tablita de aquí. ¿Sí? Bueno, ya que lo tengo así, me voy al paso 3. Paso 3. Obtener formas de onda. Obtener formas de onda. Entonces, ¿cómo lo va a hacer para las formas de onda? Primero, para el voltaje, bueno, lo que tenemos que hacer es graficar dos cosas. Aquí ponemos el tiempo y aquí arriba voy a tener yo el voltaje en el inductor, ¿sí? Y luego acá abajito voy a tener, estas formas de onda son muy importantes, bastante importantes. Aquí voy a tener el voltaje en el inductor y aquí voy a tener la corriente en el inductor. Primero voy con el inductor. Me voy a la tablita que dice arriba y veo, a ver, cuando S está en 1, quiere decir, quiere decir que yo voy a poner el interruptor en esta posición cierto tiempo y el resto del tiempo lo voy a poner acá en 0, Entonces cierto tiempo voy a tener este circuito y otro cierto tiempo voy a tener este circuito. Entonces, igual, cierto tiempo voy a estar aquí y cierto tiempo acá. ¿Cómo es ese tiempo? Pues va a ser el ciclo y el resto del ciclo de trabajo, dependiendo pues obviamente del periodo. Entonces, el voltaje en el inductor. El voltaje en el inductor tengo que es VI. Ese VI lo voy a poner aquí porque es constante. Y yo me fijo en que si a VI le quito cierto valor, o sea, aquí estoy restando un voltaje, yo tengo que, ¿cuál de estos dos va a ser mayor?
pues VI, ¿verdad? VI va a ser mayor y este va a ser menor. Por lo tanto, pues yo tendría acá, pues no sé, algo así, ¿verdad? Aquí tendría yo VI menos VC, ¿sí? O sea, aquí tengo un valor, pero aquí tengo un valor menor, ¿sí? ¿Y eso qué creen? Pues se va a repetir. Acá yo tengo VI y acá pues ya tengo VI menos VC, ¿sí? Entonces, si yo aquí tengo constantes, yo las voy a integrar. Si yo integro una constante, ¿qué obtengo? A ver, sí, si integro una constante, ¿qué obtengo? A ver, si derivan en el tiempo una constante, ¿qué tienen? Pues 0, ¿ah? Ahora, si yo quiero integrar ese 0 en el tiempo, ¿qué voy a obtener? La integral es la inversa de una derivada. A ver, ¿qué obtengo aquí? Esta es una derivada, ya la hicimos. Derivamos el 5. Entonces, si yo integro este 0, pues yo sé que aquí va un 5. Pero, porque estoy viendo esta, ¿eh? Si yo no sé esto de acá, ¿yo cómo sé que es el 5? Pues no tengo idea, yo lo único que sé es que aquí va una constante. Y ya, pero estoy integrando un 0, ¿cómo puede ser posible que integrando un 0 obtenga una constante? ¿Ah? Bueno, entonces, y luego yo tengo una constante. ¿Qué pasa si yo integro una constante? Obtengo la constante por el tiempo. ¿Y qué es esto si yo lo grafico? Si tengo y es igual a c por t. Si grafican eso, pues voy a tener que una rampa, ¿no? Entonces, si integran una constante, ¿qué obtienen? Una rampa. ¿Cómo sé si esta rampa es con pendiente positiva o negativa? Pues depende de la constante que tenga acá. ¿Qué constante tengo acá? ¿Ah? Una constante positiva. Entonces, yo voy a tener... voy a tener lo siguiente. Voy a tener que... de aquí... Aquí... tengo una pendiente positiva. Y de aquí a acá... tengo una pendiente negativa. ¿Cómo sé que tengo una pendiente negativa? Tengo una restricción para ese convertidor. La restricción es que el voltaje de entrada... A ver. Que el voltaje de entrada, si tengo un convertidor que me eleva, yo tendría que el voltaje de entrada es menor que el voltaje de salida, ¿sí? Si tengo un convertidor que me está elevando tensión, este voltaje de salida es mayor a este, ¿ah? Por lo tanto, yo aquí tengo que este número de aquí es negativo, ¿ah? Y si es negativo, pues tengo una constante negativa. Y eso aquí, esta pendiente que yo tengo por aquí es BI menos BC sobre L. Y esta pendiente positiva pues es BI sobre L. Eso ya lo veíamos. Entonces yo tengo esa forma de onda en la corriente del inductor. Ahora voy a poner este con rojo. Entonces aquí yo tengo IL. Y de aquí para acá tengo 2 veces delta IL. ¿Sí? Eso ya lo veíamos en otros videos, pues. Digo, en otras clases. Entonces ahí está. Yo obtuve la forma de onda a partir del voltaje del inductor. ¿Cómo llego a la forma de onda de la corriente del inductor? Ahora vamos a hacer lo mismo,
pero para el capacitor. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Ponemos nuestra gráfica. Este es el tiempo. Y vamos nosotros a observar por acá. Vamos a observar la corriente en el capacitor. ¿Cuál es la corriente en el capacitor? Pues esta de aquí, IC. Y tenemos dos casos. Me falta aquí especificar que este punto es DTS y aquí es el periodo, un periodo. Pues acá lo hubiera puesto DTS y TS. Un tiempo de ese periodo y el resto hasta allá. Entonces, IC en DTS vale BC sobre R. ¿Sí? Vale, BC sobre R. A ver. Vamos a analizar los dos casos. La corriente en el capacitor es constante aquí y es constante acá. ¿Cuál de estos dos es mayor? El de arriba. El de arriba. ¿Sí? El de arriba. A ver, ¿por qué? Porque es positivo. Porque es positivo. Bueno, pues sí. Entonces, vamos a ver. Aquí yo tendría Ahora, a ver. Ahora vamos a ponerlo así. Vamos a poner que BC sobre R es esta parte de aquí acá. Y acá yo tendría una corriente menor, que sería IL menos BC sobre R. Bueno, de hecho no lo vamos a ver explícitamente en sí, pero no es que, ¿cómo lo vemos? Bueno, así lo voy a dejar. Aquí DTS y aquí TS. Y pasa exactamente lo mismo. A diferencia del convertidor de tipo reductor, nosotros vemos que las derivadas sí cambian. Entonces tenemos algo a lo que llamamos filtro de primer orden. Tenemos filtro de primer orden. Pero en el caso del convertidor de tipo reductor, en las derivadas del voltaje teníamos las mismas expresiones, las derivadas no cambiaban. Teníamos que hacer ahí un tratamiento para obtener con el rizo de la corriente del inductor el rizo del voltaje en el capacitor. Entonces aquí tenemos la corriente en el capacitor. Aquí vamos a graficar ahora el voltaje en el capacitor. Y siguen siendo pendientes. Vamos a tener una pendiente de aquí a aquí. Y vamos a tener una pendiente negativa de aquí a acá. Y ya, pues esto siempre se va a repetir, Y esto de aquí, aquí tendríamos nosotros VC mayúscula. Y de aquí a acá tendríamos dos veces VC. ¿Sí? Bueno, entonces una vez que ya tenemos las formas de onda, vamos a obtener el paso 4. Obtener expresiones del punto de operación. Expresiones del punto de operación. Bueno, entonces, ¿cómo obtenemos esas expresiones? Hay que aplicar dos cosas. Primero, aplicar
volt segundo para el voltaje en el inductor. Volt segundo para el voltaje en el inductor. ¿Cómo era aplicar ese volt segundo? Es lo que veíamos ayer. El promedio del voltaje en el inductor tiene que ser igual a 0. ¿Ah? O sea, esto implica que el promedio de 0 hasta todo el periodo del voltaje en el inductor en el tiempo tiene que ser igual a 0. Y tenemos dos partes, ¿ah? De 0 a dts y de dts hasta ts. Entonces, yo me fijo aquí en el voltaje del capacitor, ¿ah? Igualo a 0 y obtengo el punto de operación. Es aplicar volt segundo. Entonces tendría que 0 es igual a 1 sobre ts por la integral de 0 a dts. Y yo sé que de 0 a dts el voltaje del inductor vale VI. Aquí integro VI y es una constante. Más lo que vale el voltaje en el inductor desde dts. O sea, desde aquí hasta ts. Y de aquí hasta aquí vale VI menos VC. VI menos VC, o el voltaje de salida. Entonces, ¿eso que es igual? 1 sobre ts, aquí le voy continuando. VI lo saco de la integral. Y eso me queda, VI, si yo ya aplico ahí la integral, pues me queda VI por dts más VI menos VC. ¿Por qué? TS menos DTS. 1 menos dts. ¿Sí? Estas las hicimos ayer también, cómo salían. Y luego, ¿qué sigue? Expandir y simplificar. 0 es igual a 1 sobre ts por... bueno, aquí el tiempo de conmutación ts se va a dar. Entonces, pues ya estos no me quedan y me queda VI por D más VI menos VI por D menos VC más VC por D. ¿Sí da? Sí. Y luego, ¿qué pasó con este VI por D menos VI por D? Se elimina. Pues se elimina. ¿Y qué me queda? 0 igual a VI más, bueno, vamos a ponerle menos VC por 1 menos D, que son estos dos de aquí. Factorizo VC, ¿ah? Sí. Entonces me queda que, por lo tanto, el voltaje de salida va a ser igual a VI entre 1 menos D. Y con esto yo sé que es un elevador, porque el ciclo de trabajo está entre valores de entre 0 y 1. Y esto me va a dar que el voltaje del capacitor, el voltaje de salida, va a ser siempre mayor que el voltaje de entrada. ¿Sí? Y bueno, pues pueden ir sustituyendo. Si D vale 0, pues yo tendría el voltaje de entrada a la salida. Si D vale 0. Si D vale 0.5, aquí yo tendría 2 veces el voltaje de entrada. ¿Sí? Y bueno, pues así voy variando, aumentando D hasta 1. Si D vale 1, pues la expresión no funciona, ¿ah? Sería 1 menos 0, me daría una ganancia infinita, ¿ah? O sea, aumentaría el valor infinitamente, en la práctica no se puede. Entonces es una restricción práctica y de hecho matemática también. Pero bueno, si lo graficáramos esto, aquí me falta poner la ganancia. Una ganancia es la salida con respecto a la entrada.
y sería 1 entre 1 menos D. ¿Ah? Esto es lo que llamamos la ganancia. La obtenemos de esa expresión. Si graficamos la ganancia, vamos a ver que pues es algo así. Ahí. ¿Ah? Donde, bueno, pues aquí estaría el ciclo de trabajo D. Este es M de D. Aquí tendríamos una ganancia de 1 cuando el ciclo de trabajo es 0. Cuando el ciclo de trabajo es 0, pues tenemos una ganancia de 1. 1 entre 1, pues hay una ganancia de 1. Y va aumentando conforme aumentamos el ciclo de trabajo. Cuando el ciclo de trabajo llega a 1, pues esta ganancia, pues teóricamente es infinita, pero nada más teóricamente. Entonces aplicamos volt segundo para ahora sí obtener y darnos cuenta que es un elevador. Y ahorita rápidamente, antes de terminar, aplicamos balance de carga. Balance de carga para la corriente en el capacitor. Balance de carga para la corriente en el capacitor. Igual nos fijamos en la forma de onda. Tenemos una constante Vc sobre R y esta otra constante. Entonces el balance de carga es exactamente la misma integral, pero ahora con la corriente en el capacitor. O sea, el promedio de la corriente en el capacitor debe ser igual a 0. O sea, 1 sobre Ts de la integral de 0 hasta el periodo de la corriente en el capacitor debe ser igual a 0. O pues dividimos la integral a 1 entre Ts por la integral de 0 a dts, y de 0 a dts, ¿cuánto vale la corriente del capacitor? Esta de aquí, Vc sobre R. Aquí vale Vc sobre R por dt, más la integral desde dts hasta ts. Y en esta parte, en este intervalo, vale IL menos Vc sobre R. O sea, aquí vale IL menos Vc sobre R. Y esto por dt. Y resolvemos la integral, igual 1 entre ts por Vc sobre R por dts más IL menos Vc sobre R por 1 menos d ts. El periodo de conmutación se va y expandimos. Entonces obtenemos que Vc sobre R por D más IL menos IL por D menos Vc sobre R más Vc sobre R por D. Ahí está, ya expandí. Este Vc sobre R se va caray. Vc sobre R más Vc sobre R. Aquí se me fue un signo. Este signito de acá era lo que yo veía. Este signo de acá, menos Vc sobre R. Este de aquí lo lleva acá. Menos Vc sobre R. Lo lleva acá. Aquí mero. Entonces este es al revés. Nada más. Este de aquí es menor. Y lo que me va a provocar es que este de aquí sea negativo nada más. Si este de aquí es negativo, este de aquí, este menos Vc sobre R, con este se va. ¿Y qué me queda? Que 0 es igual a IL por 1 menos D menos Vc sobre R. ¿Sí? Entonces si resolvemos nosotros esa integral, ¿qué obtenemos? Que la corriente, si se fijan, la corriente en la carga va a ser la corriente del inductor multiplicado por este factor. Este Vc es Vc sobre R, es la corriente en la carga.
Y bueno, hasta ahí nos vamos a quedar. Lo único que nos falta calcular es el rizado en las expresiones de corriente en el inductor y voltaje en el capacitor. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien, Juan? Sí. Mañana le digo, hoy que